Buenos días, ahora sí para la tercera y última parte del desarrollo que estamos compartiendo del derecho real de propiedad horizontal. Y en esta ocasión los temas excluyentes van a ser administración o administrador y asamblea. Ya sin hacer un repaso como hemos hecho en las ocasiones anteriores, diremos estos son los dos órganos, se acordarán ustedes, obligatorios del consorcio de propiedad horizontal. Asamblea y el administrador. El otro órgano que menciona la ley es el Consejo de Propietarios, que puede o no existir según lo que cada uno de los edificios decida. El administrador, que es algo así como el órgano ejecutivo, ¿no? El que está haciendo las cosas cotidianas del edificio, y es una figura clave. Cualquiera de los que hayamos vivido o estemos viviendo en edificios de propiedad horizontal sabemos que a él acudimos todo el tiempo, es el que se encarga de recaudar las expensas, es el que se encarga de mantener en estado el edificio, mantener las partes comunes en forma, en fin. Es una figura clave. No es sencilla también. Muchas veces la relación del administrador con el consorcio suele ser controversial. A veces no siempre el edificio, el consorcio, ¿no? Los propietarios entienden que el administrador actúa como ellos querrían que suceda. Muchas otras veces sí. Lo cierto es que legalmente, ¿qué es el administrador? Además de ser un órgano del consorcio. La ley dice, a partir del artículo 2065, que pueden ustedes analizar este tema, que el administrador es el representante legal del consorcio. Es decir, a ese consorcio persona jurídica, la ley le adjudica como representante legal, no legal porque el consorcio sea incapaz, ¿no? Sino porque la ley impone que exista ese representante. Entonces le impone como representante legal al administrador, que puede ser una persona humana o jurídica. Puede ser un miembro del edificio o no, o un tercero, que es lo que generalmente acontece. Pero además dice el artículo 2065, este que dice el administrador es el representante legal del consorcio, dice con el carácter de mandatario. Es decir, que se lo reputa, ¿no?, en su naturaleza jurídica como mandatario. Uno entonces ya ahí intuye que para cualquier dilucidación de conflicto hay que ir a las reglas del mandato. Y si es un mandatario, quiere decir que los mandantes, que son los integrantes del consorcio, persona jurídica, lo designan o lo remueven cuando quieran. Yo, por ejemplo, si le doy poder a un abogado, doy un ejemplo, para que me represente en juicio, yo le doy mandato, yo soy el mandante, y mi abogado es mi mandatario, ¿no? Me representa. Pero si mañana no me gusta, o lo que fuere, le quito ese poder, le retiro mandato. Este es un tema siempre ha sido controversial, porque muchas veces el propio reglamento de propiedad horizontal, que es donde deben establecerse las mayorías necesarias, entre otro caso para remover el administrador, suele ser a veces una trampa, porque ese reglamento que no fue hecho, como dijimos en su momento, por los propietarios del edificio, sino que ya venía hecho y los propietarios adhieren a él cuando adquieren la unidad, porque además el nuevo código dice con muy buen tino, el reglamento integra los títulos de propiedad. Ojo con esto, porque ahora nadie va a poder decir yo ignoraba lo que dice el reglamento. Se entiende, presunción iure de iure, que el reglamento integra el título de propiedad. O sea que usted, cuando se convierte en propietario de la unidad, conoce el reglamento. Lo conozca realmente o no. El derecho se presume conocido, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacemos con el administrador cuando no estamos de acuerdo con sus funciones? ¿Cómo las está llevando a cabo y demás? Vamos a ver más adelante. Primero, entonces, el administrador tiene estas características, actúa como mandatario, pero es representante legal del consorcio, y el código le dedica un largo artículo, de nuevo, con muchos incisos, el 2067, de derechos y obligaciones, que debe y que puede hacer el administrador, ¿no es cierto? Y dice, tiene los derechos y obligaciones que le imponga la ley, por supuesto, pero también los que le imponga el reglamento, porque cada edificio es un mundo y el reglamento le puede dar determinadas potestades o quitar otras al administrador. Dice, o los derechos u obligaciones que le imponga la asamblea de propietarios, es decir, una asamblea X que ha decidido vamos a, no sé, contratar seguridad privada y le delegamos al administrador la tarea de que haga la selección. Bueno, el derecho y el deber que le designe también la asamblea. Pero luego dice en particular, debe.
Y se le plantean entonces como aquí en el debe pareciera que obligaciones, a pesar de que el título del artículo que estamos analizando, 2067, dice derechos y obligaciones. Entonces dice, debe convocar a la asamblea y redactar el orden del día. O sea que en principio el encargado y obligado a convocar a la asamblea del edificio es el administrador. Y también redactar el orden del día. No se olviden que como en toda asamblea, el orden del día va a marcar qué temas pueden ser discutidos allí, ¿no es cierto? Y sobre los cuales se puede expedir la asamblea con las decisiones tomadas por la mayoría correspondiente. Dice, debe atender a la conservación de las cosas y partes comunes, a la seguridad del edificio. Voy a hacer una lectura panorámica y rápida. Practicar la cuenta de expensas y cobrarlas. Debe rendir cuentas documentadas de todo su accionar dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero, cosa que generalmente se hace entonces una vez al año en la asamblea ordinaria, el da cuenta, ¿no? La rendición de cuenta del administrador. Debe nombrar y despedir al personal del consorcio con acuerdo de la asamblea convocada a tal efecto. Ojo con esto. Personal del consorcio, del edificio, por ejemplo la portera. La puede contratar o despedir, dice, pero con acuerdo de la asamblea. No tiene el solo potestades. Lo cual es bueno, porque si no el administrador podría meter a los habitantes del edificio en un juicio laboral que los habitantes del edificio no estaban enterados que podía darse. Entonces deben ellos dar el consentimiento en asamblea, por ejemplo, de despedir al personal del edificio, como podría ser la portera o el portero. Debe cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral previsional, por ejemplo, si hay un portero, pagarle, no solo pagarle, sino cumplir con las cargas sociales, ¿no? Obra social y demás. Debe mantener asegurado el inmueble con el seguro integral de consorcios, que incluye el de incendios y demás. Es un deber del administrador mantener al día el seguro del edificio. Debe llevar en legal forma los libros de actas, etc. En caso de renuncia o remoción, si el edificio dice te vas, dice dentro de los 15 días hábiles siguientes debe entregar al consejo de propietarios, si existiera, digo yo, si no ponerlos a disposición, los libros existentes y documentos del consorcio. Debe notificar a todos los propietarios y nunca después de las 48 horas hábiles de haber recibido la noticia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio. Por ejemplo, el edificio de al lado nos mandó una carta documento para que le paguemos los daños que se le ha generado en su medianería por una obra que hicimos nosotros en la terraza. Estar al tanto de eso, ¿no? Después dice, a pedido de parte interesada, el administrador debe expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio, por todo concepto. Y luego dice representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario del mismo. Es una lectura muy rápida, pero se van dando cuenta ustedes que tiene muchas facultades, pero también tiene muchos deberes este administrador. Ahora, ¿puede ser removido? Era la pregunta clave que nos habíamos hecho hace un rato. Claro que puede ser removido. Y ahora yo les decía, después de tantas discusiones, yo creo que el Código Civil y Comercial ha facilitado la cuestión. Porque plantea en la segunda parte del artículo 2066, y en la primera dice primero cómo designarlo, que lo hemos omitido. Vamos a leer el artículo completo. Dice, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal. Porque recordemos que dijimos ya en varias ocasiones que uno de los contenidos del reglamento es decir quién es el administrador. Por ejemplo, Esteban Menéndez, debe decirlo. Entonces, y debe decirlo para que sea reglamento, y sin reglamento inscripto no hay régimen de propiedad horizontal, con lo cual es todo circular aquí. Entonces dice, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal, esta es una llave de oro que da la ley, que antes no la teníamos, ojo, cesa en oportunidad de la primera asamblea que se realice en el edificio, si es que ésta no lo ratifica. ¿Qué quiere decir acá? La ley me dice, mire, como en general el reglamento a usted le viene dado, y nosotros sabemos que usted no participó en la redacción del reglamento, y por lo tanto si el reglamento le viene dado, ya le viene con el administrador adentro, ustedes, que son los propietarios del edificio, en ocasión de la primera asamblea que hagan, tienen la opción de dar por cesante al administrador. No necesitan ni siquiera echarlo ni removerlo, ya cesa. Salvo que ustedes en esa primera asamblea decidan ratificarlo. Es decir, no, nos quedamos con Esteban, que hasta acá vino haciendo bien las cosas, después vemos. Y esa primera asamblea, dice el propio artículo, debe hacerse dentro de los 90 días de pasado los primeros 2 años, desde que se redactó, desde que se inscribió el reglamento,
o cuando estén ocupadas el 50% de las unidades o departamentos, dice la ley lo que ocurra primero. Pero más allá de esto, que es técnico y que ustedes leyéndolo lo van a develar, es interesante la ocasión que nos da la ley. Dice, se da por cesante al administrador en ocasión de la primera asamblea. ¿Se dan cuenta? Qué buena oportunidad. Yo ahora, como edificio, digo, como consorcio, nosotros ahora designamos, sin necesidad de haber tenido que hacer nada, al administrador que querramos. O mantenemos a este, porque en este tiempo probó que era bueno. Ahora, supongamos que tenemos ya el edificio en marcha, se han hecho ya cantidades de asambleas, el administrador está designado, incluso lo hemos designado nosotros mismos, pero de pronto no estamos conformes con su actuación y lo queremos remover. Dice ahora sí, la segunda parte del artículo 2066. Los administradores sucesivos al primero designado en el reglamento deben ser nombrados y removidos por la asamblea. Entonces se lo puede remover por asamblea. Dice, sin que ello importe reforma del reglamento de propio horizontal. Qué interesante que es esto. Porque quiere decir que la asamblea puede decir, vamos a remover a Esteban Menéndez, no lo queremos más como administrador. Y dice, pero esto no significa reforma del reglamento. Guarda, aunque materialmente lo sea, porque ahora la administradora va a ser Estela Gutiérrez, ya no Esteban Menéndez. Entonces vamos a tener que modificar en eso el reglamento. Pero cuando la ley nos dice que esa remoción del administrador no significa reforma del reglamento, nos está diciendo que no hace falta, creo yo, esa mayoría agravada que sí hace falta para reformar el reglamento, ¿se acuerdan? Que es la de los 2/3 de propietario. Es muy interesante, porque entonces el reglamento puede prever en este caso una mayoría distinta para remover al administrador. Y luego dice, y este administrador, parafraseo el artículo, sigue esa segunda parte del 2066, puede ser removido sin expresión de causa. Es decir, que la asamblea lo puede remover sin tener que decir por qué lo remueve. ¿Y por qué esto es así? Porque es mandatario. Porque dijimos que se rige por las reglas del mandato. Y como yo le quito poder a mi abogado, en el ejemplo que dábamos, no porque haya hecho nada mal, sino porque ahora se recibió mi sobrino y quiero que al juicio me lo siga él. Bueno, también del mismo modo podemos entonces remover al administrador mandatario, sin expresión de causa, dice la ley. Yo creo que esto significa que no hay derecho a que el administrador reclame daños y perjuicios por ser removido, porque él, y mucho menos indemnización laboral, porque él no es personal del edificio como podría serlo la portera. Y el hecho de que no pueda reclamar daños, yo lo sustento en el hecho de que se lo puede remover sin expresión de causa, y entonces me parece que hay, como mandantes, hay una libertad dada a los asambleístas para poder hacerlo. A la asamblea la hemos nombrado en muchísimas ocasiones, vamos a decir algo de ella, que es el otro órgano principal, soberano y obligatorio del consorcio. La regula el código a partir del artículo 2058. Y lo primero que dice el 2058 es cuáles son las facultades de la asamblea. La asamblea es, por supuesto, la reunión de propietarios. ¿Qué facultades tiene? ¿Qué decisiones puede tomar? Bueno, por supuesto, dice el artículo, las que le atribuye la ley o las que le atribuye el reglamento. Pero también las cuestiones que por ley o reglamento se atribuyan al administrador o al consejo de propietarios, si éste existiera, y ellos ponen a consideración de la asamblea. O también las cuestiones sobre la conformidad, ¿se acuerdan? Con el nombramiento y despido del personal del edificio. Esa es otra facultad de la asamblea. Y finalmente, dice el inciso D, las cuestiones sobre no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo. Es decir, todo lo que residualmente la ley o el reglamento no se lo deleguen al administrador o al consejo de propietarios si existiera, la tiene el órgano soberano, que es la asamblea. A toda asamblea hay que convocarla. En principio el que debe convocarla es el administrador, y la convoca notificando a los propietarios. ¿A dónde se los debe notificar y cómo? Bueno, ahora la ley dice en el artículo 2059, los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento. Ojo con esto, porque esto no significa de modo fehaciente, quiero decir por carta documento, por telegram. ¿Cómo los convoco a asamblea? Y si el reglamento dice que los convoco directamente con una notificación privada a sus departamentos, valdrá. Y si dicen que se los notifica al correo electrónico que cada propietario afirma y declara que es suyo y que yo creo que también vale como notificación suficiente. Se le debe dar en la notificación convocatoria de qué, del orden del día, dónde va a ser la asamblea, generalmente es en el edificio, pero dónde va a ser, a qué hora, qué día, y qué temas se van a tratar. Esto es importante porque estos son los únicos temas que se van a poder tratar. ¿No se puede tratar un tema que no está previsto en el orden del día? La respuesta primera sería que no, salvo
que en esa asamblea, por milagro divino, estén todos los propietarios presentes y además estén todos de acuerdo en incluir en ese día a tratar un tema que el orden del día no preveía. Se dan cuenta ustedes que es casi imposible. Las asambleas, si el administrador no la convoca, dice la segunda parte del 2059, puede autoconvocarse. Si los propietarios sí nos reunimos nosotros porque queremos y tomar decisiones, todo para lo cual se necesitan los 2/3 de las voluntades de propietarios. Parece mucho, y lo es, pero guarda que hay otras salidas. Y luego dice también la ley, en una maravillosa disposición a mi criterio, la última parte del 2059, que podría no hacerse la reunión, y la decisión que se tome será igualmente válida si la toman todos juntos. Si la toman todos, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos que esto es muy común para los edificios pequeños. Yo tengo un edificio de 4 pisos, 2 departamentos por piso, son 8. Tendré que hacer asamblea, convocatoria, acta. Y la verdad que María Esther, que es la hija de una de las que vive en el segundo, dice, mira, queremos hacer esto, ponerle una reja a la puerta de entrada. ¿Estás de acuerdo? Le dice a la del primero, que es una amiga de su madre toda la vida, Aurelia. Sí, le firma. Y le va a preguntar a José María, que es el... Sí, le dice que sí. Si están todos de acuerdo, y esto se acredita, ¿para qué se van a reunir? Si ya la decisión está tomada. Esto en un edificio pequeño es posible. Si yo pienso en un edificio de 50 departamentos, la verdad que es bastante improbable. Yo lo felicito y me saco el sombrero si usted logra eso sin hacer asamblea. Luego, a partir de allí, ya el 2060 dice qué mayorías son necesarias para que la asamblea funcione. Bueno, si la ley o el reglamento establecen para determinados temas una mayoría especial, por ejemplo, ¿se acuerdan? Reforma del reglamento, 2/3 partes. La posibilidad de que un propietario realice una obra requiere unanimidad. Pero si la ley o el reglamento no establecen una mayoría especial, pareciera que la regla, dice el 2060, las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta. Mayoría absoluta, recuerden ustedes que es siempre más de la mitad. Ahora, ¿cómo computar esa mayoría absoluta? Y este artículo es muy interesante, parece perverso a veces, complejo, porque dice, las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios, lo que es lógico, de las unidades funcionales, y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales que cada uno de ellos tenga en relación al conjunto. Explico rápidamente. Es decir, que para llegar a la mayoría absoluta, esto es más de la mitad, yo tengo que computar, por un lado, el número de unidades, pero por otro lado también llegar a una mayoría absoluta por valor, por porcentaje, es decir, más del 50%. ¿Cómo es esto? Claro, porque en términos de unidades todas tienen un voto. Sea usted un monoambiente, sea usted un dormitorio o sea usted un piso exclusivo que tiene 4 dormitorios. Todos tienen un voto. Pero cuando yo computo la parte proporcional no es lo mismo, porque el monoambiente representa, supongamos, el 1,80 en el todo, y el dormitorio representa el 2,35, y el piso exclusivo representa el 4,07. Entonces ahí los votos cambian. Yo para tomar una decisión válida necesito que se llegue a la mayoría absoluta, tanto por unidad como por valor. Supongamos idealmente que estoy en un edificio dividido en 20 unidades. 20 unidades. ¿Cuál es la mayoría absoluta mínima? Por unidades, 11. Más de la mitad son 10, más de la mitad 11. Yo necesito 11 votos. Pero vamos a suponer que esos 11 votos sumados, esas 11 unidades representan el 45% del valor de todo el edificio. ¿Entonces la decisión es válida? No, porque se alcanzó la mayoría absoluta por unidad, pero no se alcanzó la mayoría absoluta por valor, que tiene que ser más de la mitad. Más de la mitad es más del 50%. Al revés. Vamos a suponer que los más acaudalados del edificio, los 4 pisos exclusivos de arriba más algún dormitorio, deciden tomar una decisión. La toman. Son 6 departamentos. Había 20, pero ellos reunidos logran el 52% del valor de todo el edificio. Ya está, dice usted, tengo mayoría absoluta. Sí, por valor sí, pero ¿la tiene por unidad? No, dije que eran 6. ¿Y cuántos necesito por unidad en ese ejemplo que estamos dando? Y si son 20 unidades, necesito 11. Entonces, obviamente no se puede. Ahora, la llave para destrabar todo esto es la segunda parte del 2060, porque el 2060 dice, presume, si no se logró todo esto, vamos a suponer lo que pasa habitualmente en las asambleas. Porque la verdad sea dicha con todo pesar, la gente suele escaparle a las reuniones de consorcio. ¿Le pasó alguna vez? Le llega la convocatoria bajo la puerta para el miércoles que viene y usted se agarra la cabeza y dice a las 7 se van a reunir acá en el palier. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? No quiero estar.
Qué pena, ¿no? Pero mucha gente piensa eso, me voy. Y a las 9:00 vuelve y espía por ahí, ver si están todavía reunidos, sigue dando una vuelta a la manzana. Van los 7 de siempre. No tienen quórum. Quórum es el número mínimo que necesito para sesionar. Mucha menos mayoría para poder tomar la decisión. Pero la ley premia y de algún modo castiga esto. Porque dice, guarda, la mayoría de los presentes fueron 7 y 5 dijeron vamos a poner rejas. Puede proponer decisiones. Vamos a poner rejas. Pero no es que la decisión ya está. Puede proponer decisiones que deben ser comunicadas, acá sí, por medio fehaciente, a los propietarios ausentes. Es decir, a todos los que no fueron. Quienes tendrán, los ausentes, 15 días, dice, para oponerse, o se dará por ratificada la decisión tomada por los que fueron a la asamblea. Qué interesante, así que guarda. A usted le llega una comunicación, los presentes en la asamblea de tal día decidimos poner reja, punto. Si usted no se opone por un medio fehaciente, aparece la reja y apagarla en las expensas. Pero está bien, porque los que se han ocupado merecen que las cosas funcionen. Y usted tiene el deber de ocuparse. Y si no, de tolerar las consecuencias de su omisión. Digo yo. Finalmente, si bien hay muchas otras cosas más para decir, el artículo 63 sí, habla de asamblea judicial. Es decir, la posibilidad de que lo que no sea resuelto se lleve a los tribunales. El 2063 dice muy rápidamente. Si el administrador o el consejo de propietarios, recuerden si está, si es que existe, si no, nada, omiten convocar a la asamblea. Si el administrador no convoca. Entre otras cosas porque saben que quieren discutir si lo van a remover, por ejemplo. Omite convocar a la asamblea. Ya dijimos que se pueden autoconvocar, pero para autoconvocarse necesitan 2/3. Entonces dice, si el administrador o el consejo no convocan asamblea, los propietarios que representen el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. En nuestro edificio de ejemplo, que eran 20 unidades, parece que falta que 2. Es suficiente. Que 2 propietarios digan al juez, haga asamblea judicial porque no se ha llevado a cabo ninguna asamblea, hace tiempo que no se hace, mire, tenemos acá la prueba, los libros de acta que yo las copio. Entonces, muy bien, ¿el juez qué hará? Dice, muy bien, ¿el juez qué hará? Dice, el juez fija una audiencia, cita a la asamblea, ¿no es cierto? Y dice, y puede resolver ahí el juez con mayoría simple, es decir, con los que fueron. Y ven cómo sigue la cosa. Interesante la PH. Es muy interesante, y les voy a dejar solamente aquí cerrado el asunto, no lo vamos a tratar nosotros, que entre otras cosas la propiedad horizontal se puede destruir, se puede extinguir por la destrucción grave, o por deterioro grave del edificio. Esto lo marca el artículo 2055. Pueden ver con esto que se puede llegar a tomar la decisión de ponerle fin a la propiedad horizontal. Es una figura apasionante y es una figura riquísima y que tiene mucho para trabajar al hombre de derecho, a la mujer de derecho, al abogado, al corredor inmobiliario, al escribano, en fin, mucho para trabajar al administrador, por supuesto, de consorcios. Así que adelante con esta figura. Ya nos encontraremos próximamente para trabajar los derechos reales que se han incorporado al Código Civil y Comercial. Conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, tiempo compartido, cementerios privados. O lo haremos a través de algunas videoconferencias como estas, o los haremos a través de alguna plataforma virtual con presencia ya de todos ustedes. Que tengan, bueno, buena semana en lo que sigue. Cuídense. En lo que sigue. Cuídense.